¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Leo Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Forestella en este review del álbum de Legacy. Vamos a estar reaccionando nuevamente a dos canciones. Florero o Flower Base, creo que se llama así, es la canción. Esta canción ya la hemos reaccionado en vivo. Creo que fue en vivo, no estoy seguro, fue hace unos meses, pero no me acuerdo. Pero me suena de que la hayamos reaccionado. Y luego vamos a reaccionar a otra canción de este álbum que se llama Parla più piano, que esa sí que no me suena de nada haberla reaccionado. Así que antes quiero darle las gracias a Vero, que siempre me deja su apoyo y su cariño por Buy Me a Coffee. Muchas gracias, Vero. Me mencionaste también en uno de tus comentarios en Buy Me a Coffee que si había visto la reacción de Mingyu cantando un tango. Tengo una sola reacción de Mingyu cantando tango y es Balada para un loco, que canta. La reaccioné hace mucho tiempo, creo que fue una de... Apenas empecé a reaccionar a Forestella me habían mencionado esa canción y la reaccioné. Debe ser la tercera reacción que hice relacionada a Forestella, debe haber sido esa canción, si no me equivoco. Es hermosa esa canción, me encanta, y además Mingyu lo interpreta magníficamente. Así que si querés apoyar el canal como lo hizo y como lo hace Vero, a quien le mando un beso enorme, lo podés hacer a través de este QR en pantalla o con el enlace que está en la descripción, que te va a llevar a mi perfil de Buy Me a Coffee, donde con la compra de un café me podés solicitar la reacción que quieras que haga, o simplemente dejándome tu apoyo y tu cariño de esa forma. Así que no vamos a perder más tiempo, vamos a empezar con Flower Base, Florero, y no lo voy a decir en coreano porque, a ver, si no lo voy a decir en coreano porque no sé cómo se dice y no quiero parecer un irrespetuoso. Así que vamos ahí, 1, 2, 3. A ver si tenemos el subtítulo bien, esperemos que sí. Si hay subtítulo pero está en coreano, vamos a ver si lo podemos pasar a español. Acá está. 흐드러지게 핀 검붉은 장미를 가득 꽂힌 꽃병. Qué lindo. 우리 맘이 꽃으로 피어난다면 바로 여기구나. 온종일 덕을 꿰고 바라보게 한 그대 닮은 꽃병. 시절은 흘러가고. Cuando cantan ellos en solitario es hermoso, es maravilloso. Pero todo eso se potencia cuando hacen esas armonías. Y es como... tienen la capacidad de multiplicar las sensaciones, las emociones, lo maravilloso que suenan cada uno individualmente, y se potencian mucho más cuando armonizan de esa forma. Me acordaba de esta nota de Dujun porque es hermosa y impacta cuando hace esas notas con esa nostalgia y con ese drama en su voz tan característicos que son únicos.
하려 오네요 그대가 준 꽃병. Completamente difícil lo que acaba de hacer Gurim. Porque no es cantar bajo, simplemente es cantar bajo y mantener el registro súper bajo, profundo, en un registro súper calmado y contenido. Y es muy complicado cuando tenés una voz tan grande, y lo hizo perfectamente. Qué bien que rompe. Y acá es mucho mejor. Tremendo. 생각나나요 아주 오래전 그대. Espectacular. Bueno amigos, esto fue Forestella interpretando Flower Bass o Florero. Ahora vamos a seguir con Parla Più Piano. El anterior tenía subtítulo automático, cosa que hace que la traducción no sea correcta. El subtítulo hasta por momentos estaba ausente, pero no importa porque ya la hemos reaccionado. Creo que he analizado la letra, no me acuerdo, pero acá lo importante es la canción, la interpretación, cómo suenan ellos, cómo hacen las cosas que sabemos que van a hacer, pero nos siguen sorprendiendo y nos siguen impactando y generando emociones hermosas cada vez que seguimos escuchando a ellos cantar. Así que vamos a seguir con Parla Più Piano y activé el subtítulo por la duda, pero si no está bien lo vamos a sacar. Vamos a ver. Ah, esta canción es la del Padrino, ¿no? Intenté ver El Padrino una vez en el canal, nunca la había visto.
Es uno de esos clásicos que uno dice, pero ¿cómo puede ser que no las haya visto? No la vi, no la vi nada. ¿Qué cree que te diga? Y reaccioné a la primera mitad de la primera película porque era muy larga para reaccionarla toda de corrido. Y como saben ustedes, yo firmo con un celular que está viejo, ya tiene sus años. Es un Samsung Galaxy A03, así que imagínense, busquen a ver de qué año es. Y como no tuvo apoyo, no seguí reaccionando y no seguí viendo, pero la canción es súper icónica. La conozco incluso sin haber visto la película. Parla più piano e nessuno sentirà il nostro amore lo viviamo io e te. Nessuno sa la verità, neppure il cielo che ci guarda da lassù. Mingyu viene ahora. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. El clarinete. Ulin. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Hermoso. Insieme a te io resterò, amore mio, sempre così. Tremendo. Parla più piano e vieni più vicino a me. Voglio sentire gli occhi miei dentro di te. Nessuno sa la verità. Cuidado. Mai più grande. Se termina. È un grande amore mai più grande. E te Bueno, eso fue una locura. Sobre todo la última.
Parla Più Piano. Se apoderaron de ellos 4 los espíritus de Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, estaban todos ahí. Normalmente ellos tienen dentro de su formación este registro clásico, porque de ahí es donde sale esta hermosa mezcla que hacen ellos con su música. Pero no estamos, o por lo menos yo no estoy acostumbrado a escucharlos tan presentes en sus canciones, porque ellos también mezclan un poco ese registro con un registro y un estilo más contemporáneo a la hora de cantar. Pero eso fue una locura, explotaron y pum, hicieron ahí, y pum, pum, 2 veces más. Una locura lo que acaban de hacer estos chicos, emocionante. Así que cuando terminemos de reaccionar a estas canciones que me quedan, que no quedan muchas, me gustaría saber si hay alguna presentación en vivo de esta canción, porque eso lo tengo que ver en vivo, sí o sí me gustaría. Así que si ustedes saben si hay alguna versión en vivo que se vea y se escuche bien, me lo pueden dejar en los comentarios, y cuando terminemos de reaccionar a The Legacy podemos ver esa presentación en vivo, porque es una locura lo que cantaron en esta canción. Así que me despido. Si les gustó el video, déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal, van a ser más que bienvenidos, no les cuesta nada, porque hasta ahora es gratis, y esperemos que lo siga haciendo. Pero si algún día no lo es, ya no se van a tener que volver a suscribir. Pavadas, inventos que uno dice y que la gente que escucho que dicen otros canales de reacción o canales de YouTube, que dicen, no suscribiste ahora, pero no hay que rogar que se suscriban. Yo lo solicito, lo menciono por si se quieren suscribir. A mí me ayuda mucho, pero bueno, si no hay problema, tampoco te vamos a obligar por ahora. Y nos estaremos viendo pronto con más de Forestella. Así que abrazo enorme y muchas gracias por ver el video. Chau, chau.